Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Crisis en los partidos políticos, Rusia y la guerra, inviolabilidad y aforamientos, politización de la justicia, clientelismo en la política y en la sociedad, puertas giratorias, eléctricas, banca, industria de las armas. No quieren que lo sepas. Jesús Cintora Pérez, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que contar en un libro como este que no sé si te ha costado demasiado escribir o llevabas mucho tiempo con ganas? Bueno, es el cuarto que hacemos con Espasa, con Planeta, y parte de una reflexión que es básicamente darte cuenta de que en lo troncal, en un país como este, faltan cosas donde poner luz, porque hay bastantes sombras, ¿no? Digamos que esos hilos de poder, digamos que el libro es una especie de mapa que entrelaza las sinergias que hay con los que tienen realmente la sartén por el mango, y aquí se ha avanzado mucho. El libro parte de una España de los finales de los 70, comienzos de los 80, en un pueblo aquí cerca, en el Moncayo, cerca de Navarra, cerca de la Ribera, como es Ágreda. Yo soy de ahí, pero es cierto que arrancó por esos orígenes y después desembocó en una trayectoria periodística que sí que te lleva a darte cuenta de que es como adentrarte en un bosque o en una selva donde los animales van siendo cada vez más peligrosos y te pueden dar zarpazos que te pueden dejar mal herido, ¿no? Y dentro de todo esto sí que entran estructuras de poder relacionadas con la política, con los medios de comunicación, con la justicia, en un país donde se aparta jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, policías o periodistas por hacer su trabajo. Entonces algo falla ahí y me apetecía escribir un libro sobre esto. Tiene un título muy atractivo. No quieren que lo sepas, esto engancha, es un buen titular, pero ¿realmente has podido escribir lo que querías? ¿Es la experiencia real de tu experiencia? ¿Qué nos vamos a encontrar? Solo faltaría, es decir, lo que más te ha costado. La voluntad que hay al escribir este libro, sin duda, es también poner negro sobre blanco aspectos que habitualmente en el día a día no se ven en los grandes medios de comunicación y si se cuentan molestan. Yo sí he llegado hace tiempo a la conclusión de que en el panorama mediático cada vez más ha ido viendo una estructura en la cual hay temas delicados que no se tocan porque no conviene, porque hay profesionales que incluso optan por la autocensura, por no contarlo, porque a veces se cortan cabezas y se enseñan en una pica para que los demás vean lo que te puede ocurrir si tocas esos temas, porque al mismo tiempo también hay propiedades de los medios que hacen que a veces no se hable de asuntos como los que están en ese libro. Pero el libro está pensado no para complacer a nadie, sino para que el ciudadano tenga conocimiento de lo que realmente hay en las tripas del poder, con una voluntad además de mejora, es decir, para que a quien corresponda tome nota. Y siempre, aquí ha habido avances muy considerables,
pero siempre falta por mejorar unas cuantas parcelas, que lo mejor es contarlo, si no se cuenta difícilmente se va a tomar nota. Hablas de la nueva política, pero no sé si de verdad hay una nueva política o es la misma política de siempre, pero camuflada. La política va cambiando probablemente, pero la esencia se mantiene. Al final la política, yo estudié políticas entre otras asignaturas cuando hice la carrera aquí en Pamplona y al final es la gestión de la polis, ¿no? Es decir, la gestión de la ciudad, la gestión de las necesidades de la gente. Eso es la política, administrar. Tan sencillo como eso, pero es verdad que luego todo eso va teniendo una serie de derivas. Últimamente sí creo que hay un malestar en la ciudadanía, primero porque hay problemas serios. Hay problemas ahora mismo de encarecimiento de la cesta de la compra, no te digo ya nada, venimos de una pandemia, hay gente que la ha pasado relativamente mal o ha perdido a sus seres queridos. Al mismo tiempo hay un aumento de las desigualdades, hay familias donde se sabe perfectamente lo que es tener un nieto o un hijo que es mileurista o que enlaza contratos precarios o que se tiene que ir de España y que le echan una mano a los abuelos, los padres. Una desigualdad muy llamativa, ¿no? Porque al mismo tiempo hay grupos empresariales, estamos grabando esta entrevista hoy, el Santander presenta beneficios que incrementan, que es un 60%, nada más y nada menos, ¿no? Y hablamos de uno de los principales bancos, no solo españoles sino europeos, pero también nos cuentan cómo están incrementándose las comisiones para los usuarios, o está ocurriendo algo parecido con las eléctricas, están presentando los mejores beneficios, pero cobran cada vez más a los ciudadanos. Esas desigualdades sí creo que crean un malestar. Entonces, a partir de ahí la política tiene que gestionar eso. El panorama no es sencillo, pero sí que creo que hay una política excesivamente distraída en la guerra interna de cada partido, creo, y en una política muy de la declaración, de lo que diga cada día uno, o el tuit que ponga, a veces la parida que dice un determinado dirigente político, muy probablemente que se le ha dictado el gurú que tiene detrás, muy pendiente del marketing político, para que se hable del político más que de la gestión que pueda llevar a cabo. Estás abriendo un montón de melones en uno solo. Sí. Hablas de conejos o dónde. Hablas, por ejemplo, de los titulares que nos llegan de las notas de prensa, por ejemplo, de los bancos, de las entidades bancarias. Con un 60, con un 50% hemos incrementado los beneficios. No hay rubor. Y esos titulares acaban en los medios de comunicación de alguna manera. Algo que en una situación como esta, cuando uno recibe la nota de prensa, produce rubor. Que se jacten incluso, o sea, que se haga noticia de ese incremento a costa de todo lo demás. ¿Eso por qué pasa? Hombre, pues pasa, a ver, pues te lo envían porque esa buena noticia repercute luego en algo que se llama las bolsas, donde si presentas unos buenos resultados tienes más probabilidades de que suba el precio del valor y, lógicamente, aumenta la capitalización de esa empresa, con lo cual ganan más los accionistas. No tengas la mínima duda, el mercado está configurado así, ¿no? Aquí, cuando estudié también periodismo, también estudiamos asignaturas de economía, y tú sabes lo que es el mercado de valores, que le llaman. A ver, vivimos en un sistema capitalista donde una cosa es el capitalismo y otra cosa es ya, yo creo, el capitalismo salvaje instalado. Evidentemente las empresas buscan el mayor beneficio, y para un banco para nada ruborizarse tener esos incrementos de ganancias. No, el que se ruboriza es el que recibe la nota de prensa. Presumen de ello porque, bueno, ya te digo, aumenta el atractivo para las bolsas. Lo que pasa es que es cierto que de eso va el libro, es decir, ¿quién maneja el cotarro? Hay dirigentes de la banca. Estamos hablando de un banco, en el libro se cuenta como no un gobierno, sino dos, de dos signos distintos. A medida le hicieron un traje a un directivo de esa entidad financiera para librarle de la cárcel. Eso se ha hecho en este país, incluso cambiar la ley. Esto fue así, o sea, no bastó el indulto. Uno lo indultó, que fue Zapatero, otro cambió la ley, que fue Rajoy, para librar a Alfredo Sáez de la cárcel. Pero te pongo este ejemplo de... Te aseguro yo, cuando en el libro se cuenta lo que es una justicia para robagallinas, que no lo dice aquí Cintorilla, lo dijo un alto cargo de la justicia española, es por estas cosas, porque esta gente, y mira que ha surgido de forma natural durante la conversación al hablar del beneficio de un banco y me has preguntado, pero ese mismo banco nos lleva a mostrar cómo hay gente muy poderosa que tiene un poder a veces más potente que el de un directivo, un dirigente de la política, pueden tenerlo perfectamente, hasta el punto de que hay presidentes del gobierno que se prestan a cambiar las leyes, no solo a indultar, para no meter en la cárcel a alguien como Alfredo Sáez.
solo tirar de ese hilo en este libro vas a ver que hay quien me dice, pero esto parece de... Me dicen dos cosas, o que parece casi como de película, y otra me dice, ¿no tienes miedo al escribir esto? Y digo, pues miedo no, ya llegados a este punto solo faltaba. Estas cosas hay que contarlas para que la gente tenga un mapa de la auténtica porquería que se llega a cometer. Yo he venido esta noche a esta entrevista sin importarme que tiremos piedras sobre nuestro propio tejado, porque yo creo que hay que hacer mucha autocrítica de lo que se está haciendo. Criticabas o ponías de un poco de manifiesto esa crítica que la sociedad hace de la política, pero también en el fondo está detrás también los medios de comunicación. Has dicho que llega el protagonista del día, el protagonista de turno, suelta un tuit y de repente la gran mayoría de los medios de comunicación de este país lo cuelgan, se hacen eco, sin poder preguntar, sin poder contrastar, sin buscar un porqué de lo que hay ahí. Sí. ¿Por qué se están haciendo así las cosas? De entrada, yo sé que lo decías en sentido figurativo, pero las palabras nunca son piedras, ¿sabes? Piedras es lo que nos tirábamos ahí en el pueblo, a veces como éramos un poquito animales, y algunas hacían cacheras de estas que le llamábamos a las heridas, ¿no? Que algunos llevamos todavía en el cráneo. Vamos a ver, es cierto que la política se está instalando en una forma de hacer muy relacionada con los medios de comunicación. Yo particularmente he invitado a algunos programas a gente que eran tertulianos buenos y luego han acabado siendo incluso presidentes del gobierno. Y yo siempre digo, una cosa es ser un buen tertuliano y otra cosa es ser luego un buen dirigente político, que no es lo mismo. Uno puede tener un buen discurso, buenas palabritas en un plato de televisión, pero hay que gestionar, hay que administrar un presupuesto, ¿no? Hay que ver cómo ordenas la sanidad, la educación, las carreteras, la ganadería, la pesca. Entonces, lo que te decía, efectivamente, y que la oposición todo lo aguanta. Sí, y bueno, que ser número dos pero también. bueno, es verdad que yo volví a esta historia, es decir, al final lo importante es gestionar. Y cuando te decía, la gestión de la polis, que eso es la política, ¿no? La polis, la ciudad. Los griegos, la polis. Bueno, dicho esto, es verdad que la política y los medios están muy instalados en el periodismo de declaraciones y a veces esas declaraciones son simplemente patochadas o paridas que alguien suelta y todos detrás. Se hace para captar la atención. Ojo, no es exclusivo de aquí de España, ¿eh? Esto algún dirigente, estoy hablando de Trump, le fue de perlas, llegó también a presidente de la primera potencia mundial. Cuidado, llamando la atención. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué en buena medida? Porque se aprovechan del desconocimiento de la gente. Por eso creo y pongo en valor que el personal lea, que esté cultivado, que creo que es la mejor vacuna para que no te camelen, para que no te distraigan. Yo creo que juegan a veces con la ignorancia del personal para entretenerle. Tú sabes lo que hacen los trileros, ¿no? Bueno, pues esto es algo muy parecido. Igual mientras estás pendiente de la parida que te ha soltado el político de turno, ese día no hablas de cómo te ha colado por detrás el pelotazo de un comisionista. Por ejemplo, ¿sabes? O de lo que está ocurriendo con la atención primaria, donde antes llamabas y te daban cita en la misma mañana, al final, casi al mediodía, pero ya te podía ver un médico y ahora tarda varios días y ya no te digo nada lo que tardará para verte el especialista. Mientras estamos hablando de este tipo de chorradas, que a veces se ponen en un tuit o una declaración para que se hable de ello en los debates, no se habla de asuntos como los que están en el libro. Te aseguro yo que el 90-95% no suelen estar en los debates porque son temas delicados, que al final es quién maneja el cotarro y por qué. Y son asuntos donde no salimos muy favorecidos, en temas de la justicia, en temas de la desigualdad, en temas de las puertas giratorias, en temas del poder que tienen sectores estratégicos muy importantes. Cuando antes te hablaba de ese capitalismo salvaje, te hablo de... Esto lo dice hasta el Papa de Roma, no hace falta... Y te dice, no, esto es cosa de comunistas. No, no soy comunista, pero tampoco soy alguien que crea que debe haber beneficios desmedidos al mismo tiempo que la gente está pagando los recibos cada vez más caros. Alguien debería poner orden en eso e intentar equilibrar. ¿Quién? El poder público. El poder político está para eso, no para decir chorradas. Ojo, no generalizo, Hay gente que lógicamente está gobernando o está haciendo oposición digna. No digo que todos hagan una oposición de patochada ni que todos gobiernen así, pero es verdad que el periodismo de declaraciones y la política de declaraciones yo creo que nos come. Es esto que se podría llamar el circo, ¿no? Bueno, pues el circo mejor, los payasos, pero los de verdad. ¿Dónde has sido más libre? ¿En el programa de las mañanas de la 1 o en el de 4? ¿En lo público o en lo privado? Ha habido espacios siempre para variedad. Lo que pasa es que es cierto que el final es el mismo. Es una buena audiencia. Son dos programas hechos para el público, para que la gente conociera lo que pasaba, incluso programas
muy basados en el rigor, en lo que se contaba, ahí estaba, no hay una condena por mentir en absoluto. Algunos venimos de hacer muchos programas de radio y de televisión para intentar saber separar el polvo de la paja y saber lo que es una noticia y lo que no, y no meter la pata. Eso es un oficio, igual que es un oficio, pues mira, pues a mí mi abuelo me decía que un albañil antes de llegar a oficial primero era peón y este tipo de cosas, ¿no? Pues a mí me ha tocado ser peón muchas veces y trabajar, por ejemplo, en televisiones como Canal 4 Navarra o en Radio Pamplona hice mis pinitos, pero también en Soria, en Zaragoza. Antes de llegar a un determinado nivel, primero jugué pues, en divisiones inferiores que son, ojo, igual de valiosas y que además tienen los mismos Yo tics. diría divisiones necesarias. Son igual de valiosas, pero quiero decir, antes de llegar a una política y periodismo nacional, donde te aseguro yo que los codazos son, creo, más peligrosos. En el territorio regional o local existen también los caciques de la tierra, los poderes fácticos, los lobbies, los grupos de presión. También existen las empresas que te pueden quitar o poner una campaña de publicidad al medio. Sí es cierto que cuando llegas a un ámbito ya nacional, creo que la disputa es más gruesa, incluso puede ser más peligrosa, incluso puede llevar a situaciones como antes me has preguntado por 2 programas por los que pasaron como tertulianos hasta algún presidente del gobierno o líder de la oposición, pero sí que es cierto que el desenlace es el mismo, programas para el público que tienen un éxito de audiencia, que tienen una tendencia muy positiva, pero que se suprimen, que se me aparta de la noche a la mañana, ¿no? Y no fue, a mí nadie me llamó y me ha dicho, no, es que has dicho esto y era mentira. No, era porque incomodaba. ¿A quién incomodaba? Al ciudadano, no. ¿Te sugirieron que te fueras o te echaron? ¿De dónde? No lo sé. ¿De dónde saliste? No, nunca. Probablemente, bueno, es probable que en la etapa de la televisión pública, en la etapa esta de TV, se presionó mucho y lo suficiente como para que cualquiera hubiera salido corriendo. Es decir, pero vamos, yo soy numantino, ¿sabes? Y la resistencia es firme, total, hasta el final. Entonces, es verdad que hay una propuesta en la tele. Para empezar, para uno de Ágreda, haber dirigido y presentado un programa en TVE está muy bien. Sí me gusta poner en valor que antes de hacer eso hemos hecho otras cosas, ¿no? Y por eso hemos llegado ahí, y por eso hay un directivo de Televisión Española, es Enrique Hernández, con el que estuve, por cierto, el sábado, porque a él también, que me propone hacer este programa, me pone en manos de una productora. Empezamos a trabajar en un diseño bastante parecido a una etapa como la de las mañanas, donde hubo tiempo para ver nuevas caras, aposté por llevar a gente nueva, gente, hay que decirlo, muy plural y fresca. Y bueno, es cierto que desde el principio, desde antes incluso de que yo firmara ese contrato, ya había medios de comunicación que estaban llamándome para dar la noticia porque realmente eso se quería reventar. Eso se quería reventar. Incluso yo hice alguna llamada diciendo, mira, esto creo que no lo voy a empezar. Pero me dijeron, lo están haciendo para que te asustes y salgas corriendo, no lo hagas. Y realmente me puse a hacerlo y con la propuesta que se nos planteó, con el modo que se nos planteó y un encargo que hubo por parte de la televisión pública que tuvo un seguimiento por parte del público, que además es muy difícil hoy en día, un programa nuevo, consolidarlo. O sea, que la gente vaya conociendo que estás ahí, que se vaya sumando poquito a poco. Es un programa que te exige mucho trabajo. Además, yo si hago algo me pongo. O sea, me levantaba a las 4:45 de la mañana, cruzaba Madrid hasta Prado del Rey, y mirando ya la prensa de ese día, lo que hubiera que hacer. Una cosa muy parecida a lo de las mañanas y el resultado iba siendo paulatinamente muy parecido. La evolución era muy parecida a la que iba siendo en esto. Pero había gente interesada en que esto no cuajara. ¿Y ves ahora lo que llegó después de tu programa? Ah, no. Sí me consta que el resultado de audiencias y de la valoración no ha sido exactamente la misma, precisamente, pero bueno, eso ya es agua pasada. Eso ya tienen que explicarlo los que estén ahí ahora mismo dirigiendo la tele de todos, dicen, ¿no? Ese es el eslogan. Sí, bueno, pero son etapas. O sea, que al final en la vida, a los 45 años puedo contar que he estado muchos años en la SER. En la televisión hemos hecho programas para TV, insisto, que están muy bien. Y a mí una vez Iñaki Gabilondo quedamos a comer antes de que me quitaran de las mañanas de 4 y me dijo, ten cuidado que llevas una diana aquí puesta. Él bien que lo sabía, ¿no? Porque claramente cuando uno tiene una cierta
audiencia molesta más que cuando le ven menos, ¿no? Y también me contó la experiencia de que a veces en el periodismo te intentan eliminar o desprestigiar, te ponen sanbenitos, este es de tal partido. También me han atribuido ser de algún partido que ni existía cuando yo empecé a hacer el mismo tipo de periodismo. Es que somos mucho de poner etiquetas. Bueno, pero en este país ponemos etiquetas a todo el mundo, hasta la no a todo el vecina mundo. del No a todo el mundo. primero derecha. No, a todo el mundo no. O sea, a todo el mundo poner una etiqueta para intentar desprestigiarle, hasta machacarle, no. O sea, yo cuando te digo esto que me contaba Iñaki, que es poner un sanbenito a alguien, decir es de tal partido, a mí se me ha hecho incluso con algún partido que no existía cuando yo empecé a hacer el mismo tipo de periodismo, que es el que aprendí en la radio. Yo no soy un autodidacta. Yo aprendí con la gente con la que trabajé, que por cierto, para mí trabajar con alguien como Gabilondo pues es una suerte que me ha prestado la vida. A fuerza de currar mucho, ¿eh? O sea, yo tengo 20 amigos en el pueblo, he estado en despedidas de soltero creo que en 2. El resto estaba trabajando en el fin de semana y luego tocó hacer muchas noches, creo que 6 años, de levantarte a las 10 de la noche para ir a trabajar a la radio y estar ahí metiendo madrugadas. Pero es algo que le agradezco a la vida, sinceramente. Es algo que he podido hacer a los 45 años, insisto, para uno de Ágreda está bien, pero te colocan esos sanbenitos para desprestigiarte. Para poder decir, no, este no hace este periodismo porque realmente crea en ello y tiene esa convicción o esa vocación, ¿no? Es que lo hace porque a mí me han relacionado con partidos que ni existían cuando yo empecé a hacer el mismo tipo de periodismo, pues siendo muy jovencito, 20 y pocos años. Jesús, ¿está justificada la línea editorial de los medios de comunicación? Sí, claro, está en la esencia del periodismo. Tú sabes, esto es un principio que se estudia ya en la carrera. Dentro de la ética de un medio está declarar los principios que representa. Otra cosa será que luego no se cumplan, ¿verdad? Pero claro que sí, hay una línea editorial y bueno, pues ahí está, en muchos periódicos, y los hay. Y es bueno que los haya, es bueno que haya una pluralidad de medios. Yo soy partidario de que haya, cuantos más mejor, que haya medios con líneas, si quieres llamarle socialdemócrata, si quieres llamarle liberal, si quieres llamarle de izquierda, de centro. De lo que no soy partidario es de que se silencie a nadie. Yo creo que es bueno que haya una pluralidad, con respeto a la verdad, eso sí, pero sin querer sí callar a nadie, y que luego la gente pueda elegir. Eso es la democracia. ¿Y se compensa esa pluralidad de alguna manera, o los medios tratan de alguna manera de compensar esa pluralidad con los tertulianos? ¿Tú has podido elegir a tus tertulianos, o hay tertulianos también que están incluso a sueldos de partidos o a sueldos de televisiones? Mira, te voy a poner un ejemplo. Me preguntabas por las mañanas de 4, primer programa, tuvimos como una semana para prepararlo. El productor que me llamó para ficharme, para hacer las mañanas, he de decirlo, yo había hecho alguna tertulia, pero sentarme delante de una cámara así de frente para tener que presentar, no lo había hecho desde que estaba en la universidad, en una clase que sería el año 98-99. En 2013 me llaman y me lanzan a presentar un programa como Las Mañanas de 4 sin hacer ni un programa piloto, ni un programa de ensayo. Me explicaron un poco ligeramente esto del pinganillo este por el que te cuentan, te hablan. Yo esto lo había visto cuando veíamos un 2-3 de pequeños que decían, habla la voz de Chicho Ibáñez Serrador, y se oía, bueno, uno de Ágreda con un pinganillo aquí en directo en esta televisión. Bueno, en la semana o así que tuvimos para preparar aquel programa, no sé si una semana y 10 días, yo le dije a Pedro, vamos a hacer una tertulia de políticos jóvenes, vamos a llamar a este y a este. Entonces le dije a un tal Pedro Sánchez, que cuando se lo dije al productor del programa, me dijo, ¿este quién es? Ahora se ríe cuando se lo recuerdo. Porque conocía a Sánchez de alguna tertulia en la que hemos estado, vino un tal Pablo Casado, vino un tal Albert Rivera, vino Alberto Garzón. Y luego, en una mesa que hubo de periodistas, politólogos y de tal, es cuando viene Iglesias en esa misma mesa. Es decir, si ahí había pluralidad o no, creo que eso ya se responde perfectamente. Eso por una parte. O sea, mi vocación siempre ha sido que sea algo plural, entre otras cosas, primero por representar lo que es la sociedad y luego porque es mucho más divertido. Sino que coñazos y todo. Yo oigo últimamente tertulias en la radio, que es un poco, tal partido malo, y entra el otro y dice, sí, tal partido más malo, y el otro, sí, es muy malo. Cambio, qué pereza, qué pereza. Y luego lo que decía, sí, claro que hay tentaciones de partidos políticos. Yo cuento en el libro, después de aquel programa, en el que hubo incluso, por ejemplo, el que ahora es presidente del gobierno, por ese solo, yo sí recibí la queja de la dirección oficial de algún partido, o de gente relacionada con esa dirección oficial, hombre, ¿por qué has llamado a este y no has llamado a este otro del mismo partido? Porque, hombre, ahí están al suelo que vienen los nuestros, es decir, las propias envidias o rencillas o simplemente apostar por determinadas caras dentro de una formación política hace que a algunos no les gustara que viniera Sánchez, por ejemplo. ¿Has tenido alguna oferta de algún partido político?
después de terminar esta etapa. Sí. Ah, después de terminar esta etapa, ¿no? Bueno, antes, si la has sabido antes. Ahora ya saben que... Ahora igual más de uno quisiera meterme debajo de... Bueno, nunca se sabe. Quisiera meterme debajo de algún manto espeso. ¿Cómo se gestiona eso? Porque hay muchos compañeros periodistas que acaban dando el paso. No, yo no. Y no sé si una vez que da uno el paso se puede volver otra vez al periodismo. No. A ver, no, eso, cada uno que haga lo que quiera. Mira, te he hablado de esta etapa, fue Albert Rivera el primero que me ofreció. Él estaba entonces en Ciutadans, que era el proyecto de Ciudadanos en Cataluña, solamente era eso. Y él me habló de montar Ciudadanos en Madrid saliendo de una tertulia en 13TV. Le dije que no, por supuesto, y luego sí que ha habido algún ofrecimiento de al menos 3 partidos más, y siempre he dicho que no. Y te diré por qué. A mí me han hecho ofertas en los medios de comunicación, algunas para cargos muy importantes. Y he rechazado. ¿Por qué? Creo que es uno de los problemas que tenemos en esta sociedad. Y en esta profesión ni te cuento. Hay gente que se apunta a un bombardeo. Hay gente, creo yo, que se presta a desempeñar funciones para las que no está preparado. Yo creo que no hago mal presentar programas de radio, de televisión, hacerlo sin un guión. A veces por eso también me temen, porque no necesito... Soy de una escuela determinada, que hacíamos programas sin guión y tenemos la capacidad de hablar con cierta soltura sin tener que leer un prompter, ¿no? Para que la gente lo entienda, el prompter es eso que tiene un presentador enfrente y lo tiene escritito y lee, ¿no? Con todos los respetos. Pero, ¿a qué iba? Yo dije que ni se planteara que yo pudiera ocupar determinados cargos o determinado cargo porque no me consideraba... Yo me considero alguien que sabe hacer programas de radio, de televisión, escribir un libro, pero ahí yo creo firmemente en que a esto llegué por haber hecho mucha prensa local, mucha prensa y radio o tele en puestos de poquito a poco, pero hay gente que se apunta a gestionar determinadas parcelas sin haber gestionado antes otras cosas, y yo a eso le tengo mucho respeto. Yo creo firmemente en aquel que pues igual un día llega a jugar en primera división, pero previamente ha estado en otras para aprender, y yo creo firmemente en eso. Te lo dice un chaval que era de pueblo y al que un día llegó a la radio, ahí en la SER de Soria, le dijeron, venga, haz un programa. Y yo pues, tenía esa mezcolanza del acento de uno que es de Ágreda, que no sabes, habla medio aragonés, medio navarro. No sé, es muy familiar, Jesús. Yo creo que, sinceramente, pues, no sé si... Hablar sabía, pero no era exactamente un tono periodístico. Y con el tiempo y una caña uno se hace pescador, pero es que alguno que directamente ya quiere ser pescador sin ni siquiera tener el anzuelo. Este programa dura 25 minutos, por el pinganillo del que tú hablas me acaban de decir que llevamos 26, con lo cual ya estoy muerto. Pero no me quiero marchar sin recordar hoy y aquí que hace un año mataron a David Beriaín. Sí. ¿Quién fue para ti David Beriaín? Pues David era un compañero en clase, tengo un montón de anécdotas con él, sí diré que más de una vez hablamos de ese tipo de periodismo, de meterse donde otros no quisieran que estuviéramos. Él hizo un periodismo infinitamente más valioso que el mío. Sí compartimos la vocación por contar aquello que no se quiere contar, y al mismo tiempo he de decir que él hizo hasta el final lo que quería, ¿no? Es alguien que me sigue costando un montón hablar de él. Lo que pasa es que me hice la obligación mental de que no puedo llorar cuando hablo de David, aunque siempre tengo esa debilidad, pero prefiero no mirar la foto. Pero es cierto que hizo hasta el final lo que quería. Él lleva además con mucho orgullo ser de Navarra, ser de Artajona, nos quiso llevar a ver el pueblo. Me tocó la particularidad en la vida de tener que contar por un pinganillo del que hablas tú, que me dijeron que habían matado a un periodista español. Yo que soy un tanto desconfiado enseguida, porque yo me temía, sabía por dónde solía andar y todo esto, enseguida pregunté nervioso quién era. Y eso, y pasó eso. Entonces, para mí David representa a alguien que hizo hasta el final lo que quiso. Éramos muy jóvenes cuando queríamos hacer determinado tipo de periodismo, y bueno, tiene esas consecuencias, ¿no? Pero es verdad que merece ser recordado como un navarro ejemplar, como alguien que hizo el periodismo hasta el final con el oficio que debe ser, que es el de contar las cosas sin miedo a nada ni a nadie, y me quedo con eso. También ha sido la casualidad de venir hoy a presentar el libro a Pamplona y se cumplía un año. No estaba pensado, no estaba premeditado, pero también lo interpreto como un homenaje de la vida, y ahí sigue, ¿no? Sigue ese recuerdo, pues porque pasa el tiempo y
y te das cuenta de que hay cosas que no van a volver, ¿no? Y David era una persona muy valiosa en el periodismo. Alguna vez hacíamos bromas, ¿no? Incluso de este tipo de historias, ¿no? De dónde irás y no volverás, este tipo bueno, era como una especie de vacile sobre sitios donde se metía. Pero bueno, ahí está, hizo hasta el final lo que quería y así le recordamos y para siempre, ¿no? Y así debe ser recordado. Pues así con estas palabras le recordamos. Dicho esto, la vida es alegría, al final, mientras estamos vivos hay esperanza y hay que recordar a David como él al final, estoy convencido que estaría contento de haber hecho lo que quería hacer, porque es que es lo que siempre optó por hacer, ¿eh? Y su familia, tanto tiempo después. Sin duda. Jesús, así le recuerdan, ellos saben que hizo hasta el final lo que quería y es el recuerdo que nos debe quedar. Desde luego, que ha sido un placer. Gracias. Que vaya muy bien y que sigas contando lo que no cuentan otros. Muchas gracias. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.